Hoy no lo cogió el día, ¿cierto? No, no, señor. Fue fácil levantarse hoy. Mucho trabajo hoy. Tengo que estar despierto temprano. No, bueno, listo, parece muy bien. De todas maneras, muchas bendiciones a todos los pájaros madrugadores, a My Early Birds, recordando siempre el primer satélite creado por el hombre, al menos en la historia conocida. Vamos a hablar ahorita de materiales desconocidos, que hay muchas teorías de parte de mi familia, mi querido padre, de mi amada institución universitaria Envigado y del mío propio, tengamos una jornada muy linda, una jornada muy productiva y avancemos bastante en el conocimiento. Pues que la sociedad del conocimiento pues exige personas hasta madrugadoras. Recordemos, no quiero pararme el volumen, listo. Un segunditico, listo. Les comentaba que de las ramas del conocimiento donde más se ha avanzado es precisamente en todo el desarrollo del campo magnético. Precisamente siempre hay un hecho especial para que comenzamos una era espacial con trabajos de particulares. Hemos venido promocionando, obviamente que sin ningún interés económico, las relaciones estrechas entre Muscus, el gran accionista de Tesla, y la NASA. Vemos que la empresa SpaceX, que no me paga comerciales, advierto eso, precisamente ha hecho grandes desarrollos tecnológicos con sus propios equipos y ha invertido un gran capital. Precisamente en la era espacial es donde se han desarrollado muchos materiales, se han desarrollado muy posiblemente muchos antibióticos, aprovechando condiciones de microgravedad. Y es precisamente el campo magnético una de las fuentes importantes de investigación. Ya desde Carl Sagan, incluso quien les habla, siempre hemos pensado que la vida tal como la conocemos, esa es una advertencia que siempre hacemos, la vida tal como la conocemos es posible en un planeta como el nuestro, gracias, primero que todo, pues el agua, ¿cierto? El agua es elemento vital. Nosotros somos 75% agua y tenemos agua en grandes cantidades. Y ahora que va a comenzar a llover, pues con más razón. Segundo, tenemos unas condiciones de gravedad muy especiales. Es decir, la gravedad es más poquita, que favorece algunos casos, como el caso de la Luna, por ejemplo, tiene gran favorecimiento en la parte arterial, en la parte del bombeo del corazón, dado que la gravedad en la Luna, por ejemplo, la sexta parte de la Tierra, el corazón debe bombear mucho menos. Y tercera condición especial es que la Tierra es un planeta que goza de poseer un campo magnético. Y tenemos los famosos cinturones de Van, como dicen unos, de Van Allen, los simplemente cinturones de Van Allen. Planeta que se respete y con posibilidad de albergar vida debe tener una protección extra. Y esa protección extra es precisamente ese campo magnético, esos anillos que son los encargados de soportar grandes cantidades de radiación y atraparla. Ese es un detalle muy, muy importante. Un planeta que no tenga anillos, realmente vemos muy complicado que la vida sea posible. Decía, por ejemplo, chorros de vientos solares, por ejemplo, chorros magnéticos, como ya serían radiaciones. Entonces, muchas de las radiaciones son, vamos a ver ahorita, van a ser atrapadas completamente.
mientras no lleguen con ángulos de 0 grados. Ocasionalmente llegarán algunos rayos que precisamente lleguen con 0 grados. Vamos a notar ahorita que con 0 grados los campos magnéticos no tienen nada que hacer. Pero parece ser que el que creó o participó activamente en el proceso de la vida había hecho un curso de teoría electromagnética muy avanzado y se dio cuenta que además de necesitar una atmósfera, además de necesitar unos anillos magnéticos para proteger la Tierra, también necesitábamos cabello. O sea, el cabello que tenemos acá no es solamente decoración. Ese cabello extra que tenemos es otro mecanismo que tenemos para protegernos directamente de la radiación. O sea, es muy interesante desde el punto de vista evolutivo mirar cómo, sobre todo en los últimos 100 años, que tomamos esta posición de erguidos y empezamos pues a acercarnos más al Homo sapiens. Ya les decía que por desgracia, con los últimos comportamientos del hombre, estamos ya muy cerca de considerarnos lobos sapiens. Pero desde el punto de vista científico, es el campo magnético, digamos así, ese parámetro vital para que la vida la podamos sostener. A nivel de materiales, los adelantos son enormes. Si recordamos el campo eléctrico, vemos que en el campo eléctrico tenemos sustancias que se pueden clasificar, ya lo habíamos dicho, la clasificación sencilla sería los conductores, de los cuales tenemos, por ejemplo, la plata, el oro, el cobre, el aluminio, como materiales muy inmediatos. Mueven grandes mercados. Vemos los carteles del cobre que han hecho tanto daño en un país como Colombia, donde el gobierno simplemente se hace el que no ve. Yo siempre hago una crítica constructiva desde la sociedad del conocimiento, que siendo Colombia un país tan maravilloso como es el nuestro, que al que yo quiero mucho, y no tengamos grandes minas de cobre, seamos un país que puede exportar cobre en grandes cantidades, lo cual muestra precisamente los grandes robos que se hacen en el ambiente. Como el caso de Medellín. Medellín casi que tiene el máximo robo de cables en el país. Hay una estadística ya publicada donde se pierden miles de millones. Entonces, esos materiales, como el cobre, son conductores. Desde el punto de vista eléctrico tenemos los aislantes, como por ejemplo el teflón, material estrella, que para romper ese dieléctrico necesitamos de casi que era 60 millones de voltios por metro. Entonces, el teflón, el caucho, algunas micas son materiales muy interesantes. Recordemos precisamente que los condensadores están en ese aspecto. Pero si uno empieza a analizar, si usted ahorita se pone a mirar los SUR, o sea, las constantes dieléctricas que tienen los materiales, observen que no hemos ido muy lejos. El gran desarrollo desde el punto de vista eléctrico lo hemos tenido en los semiconductores. Precisamente los semiconductores, ya ustedes saben de memoria, que precisamente el silicio como materia prima me sirve para caminar, para revocar, y el 70% de la corteza terrestre es precisamente silicio. Los grandes avances en el Silicon Valley, Valle del Silicio, precisamente nos permitieron avanzar dopando con, por ejemplo, galio, germanio, indio, el silicio, y empezamos a obtener materiales intermedios llamados semiconductores que son la base de la electrónica. O sea, la electrónica es social, es un término que advierto mucho. La electrónica es social. Los computadores son sociales. Las tablets, las telecomunicaciones celulares, gracias precisamente a ese gran desarrollo de los semiconductores. Muchos avances se logran precisamente a través de la integración del transistor, a través de la lógica digital que ha avanzado mucho y se han hecho grandes desarrollos.
Y nos quedan unos materiales desde el punto de vista eléctrico muy importantes, que son los superconductores, o sea, aquellos materiales en los cuales en el cero absoluto la resistencia de Ohm, la resistencia del material es literalmente cero. ¿Qué implicación tiene eso? Desde el punto de vista de la electrónica, si aplicáramos la ley de Ohm directamente, tendríamos que corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si la resistencia es casi cero, tendría una corriente casi infinita. De los superconductores no consumen, es como si no consumieran energía. Entonces, por eso los grandes resonadores magnéticos, ya precisamente vamos para allá, aprovechan este tipo de sustancias para producir campos intensos. Primera la diferencia. En general, el campo eléctrico no ha avanzado tan significativamente como sí han avanzado los descubrimientos en los campos magnéticos. Entonces, en el mundo de los SUR, digamos que los SUR no han avanzado mucho, o sea, las constantes dieléctricas. En cambio, hoy les han hecho ya cursos de máquinas eléctricas. Muchos de ustedes han hecho, ya trabajan muy posiblemente en campos derivados a la elaboración de antenas. Y se han dado cuenta de algo muy importante, que el famoso mu, o sea, la permeabilidad magnética que tienen los materiales y que también los va a clasificar desde el punto de vista magnético. Entonces uno empezaba con cursos donde los news UR, digamos que eran bajitos, digamos 100, 1000. A partir de la necesidad de trabajar máquinas, trabajar bobinas, el hombre empezó a trabajar mucho los materiales ferromagnéticos. Los materiales ferromagnéticos se caracterizan por tener news URs entre 4000 y 6000. Es decir, que si yo hago una bobina de aire, por decir algo, de un microhenry, y le coloco un material, por ejemplo, como el ferromagnético, pongamos un pedazo de acero, observe que el acero estaría multiplicando por mínimo 4000 veces ese valor. El solo hecho de poner un núcleo automáticamente va a multiplicar, es que esa es la parte importante, multiplicar. En el mundo eléctrico, la presencia de las constantes dieléctricas son importantes, pero mire que no es tan significativo. Si ahorita buscamos constantes dieléctricas, observamos que precisamente esos desarrollos no han ido tan lejos. Pero si buscamos los news URs, observamos que el hombre desde la época de los 80 ya comenzó a hablar de news URs del orden de 10.000. Con la era espacial y las investigaciones en microgravedad y algunos otros materiales, bienvenido Alejo, entonces el hombre logró llegar a materiales de news UR del orden de los 10 a la 6. O sea que yo ya podía hacer una bobina, por decir algo, de un microhenry y con un material de esto convertirla en una bobina de un henry. Esto va a posibilitar precisamente que vamos a tener antenas cada vez más poderosas y cada vez más pequeñas. Ya por la época del 2000 y posteriores, ya la tecnología nos habla de materiales con UR del orden de 10 a la 7. O sea, hemos aumentado, yo diría, más que significativamente ese logro y esos avances. Si me vuelvo 100 años al desarrollo de la electrónica, incluso un poquitico más de 100 años, eh, recordamos simplemente a través de las lecturas que, por ejemplo, los primeros radios, el famoso detector de galena, el radiecito clásico de galena, que no necesitaba siquiera pilas. No era buen selector, obviamente. Teníamos pues, un sistema, un capacitor variable, pues muy, pues, digamos, muy rudimentario con respecto a lo que tenemos hoy en día. Pero para yo poder tener buenas emisoras, buenas señales, digamos, tener antenas mínimo del orden de media longitud de onda. O sea que si yo tenía una longitud de onda de algún radio de la época, pongamos que lo más seguro es que era del orden del kilómetro, pongámoslo sencillo, pongámoslo 800 metros, necesitaba tener una antena mínimo de lambda medios, y lambda medios sería 400 metros.
No es pensable que yo va a coger una antena de 400 metros y la voy a elevar. Pues, no. Entonces, la gente lo que hacía era, por ejemplo, enrollarla a través del edificio, a través de la casa. Entonces ya sabrán que la estética no era la mejor. Obviamente, entonces, si nos devolvemos, miramos cualquier celular que tengamos, observamos cuánto avance hemos tenido, cuántos logros vamos teniendo. Es precisamente gracias a esto. La resonancia magnética, que es una de las grandes aplicaciones y sociales, porque muchos de ustedes, sus familias, les ha tocado ir a hacerse una resonancia magnética. Hacerse una resonancia magnética es muy importante desde el punto de vista médico, porque es de los últimos logros que puede hacer el hombre. Pero que hay que pensarlo en ese fondo, que en ese fondo lo que tenemos es un campo magnético intenso. Tenemos un solenoide de alta tecnología desarrollada precisamente a partir de los superconductores. Entonces, por ejemplo, el helio líquido, y en Medellín somos muy privilegiados. En Medellín logramos, en este momento tenemos frío, en un resonador magnético, recuerda cuando usted va a acompañar a su papá, a su tío, eso donde hay resonadores magnéticos, el ambiente es congelado. Y adentro es más congelado. ¿Por qué es más congelado? Porque la superconductividad la logramos acercándonos al 0 grados Kelvin. ¿Qué es 0 grados Kelvin? Es la unidad internacional de temperatura que equivale a menos 273 grados centígrados. Recuerde como dato al menos cultural. La menor temperatura que existe es menos 273 grados. La temperatura menor que tenemos en Medellín es 4 grados Kelvin. Eso es asombroso. Eso es menos 269 grados centígrados. Eso lo produce el helio líquido. La Philips, por ejemplo, tuve algún trabajo con ellos a través del Instituto de Alta Tecnología Médica. Eran los encargados y exclusivos de manejar toda la tecnología de los resonadores. Ahorita, digamos, como posiblemente ya hay otras compañías, recordemos que pues, estamos en un mundo comercial, donde los derechos se pueden sacar a través de marcas, que precisamente una especie pues, como de maquilas, y trabajar con ellas y pagar por esos derechos. Por suerte, pues, cuando un país exporta tecnología, al principio hay muchas dificultades. Por ejemplo, el Metro de Medellín se trabajó con la tecnología española de la época, y aunque el metro se paró muchos años, ya cuando se reactivó, por ser una empresa estatal y ya habían contratos firmados, no se pudo utilizar las nuevas tecnologías. Y hubo que seguir utilizando la compañía, por decir algo, si tenía repuestos, eran exclusivamente de ellos. Si tenían personal, era exclusivamente de ellos. Entonces, cuando uno exporta tecnología y hace buenas negociaciones, hombre, uno espera que al principio estén los técnicos de ellos y vayan capacitando a cabo de los años eh, nuestro personal. Actualmente, por ejemplo, pues los conductores son de acá, el Metro de Medellín, por ejemplo, ya fue capaz de desarrollar sus propias cabinas aerodinámicas. Eso es un desarrollo logrado por la UPB, que ha ahorrado millones de combustible al metro. O sea, el ahorro energético ha sido muy grande. Esas formas aerodinámicas son importantes. Pero digamos que en un principio no se podía por el tipo de contratación que había. Cuando exportamos tecnología, tenemos esa gran virtud, tenemos esa gran ventaja, que ya los países actuales, pues digamos que tienen la capacidad de ir compartiendo información de tal manera que cuando el contrato se acabe, pues ya tengamos una formación en el medio que sea significativa. Entonces, en Medellín, sobre todo, pues tenemos muchos resonadores magnéticos y de alta capacidad. Recuerde que en Medellín tenemos equipos del orden de los 2 Teslas. El campo magnético de la Tierra, la inducción magnética es del orden de medio Tesla, de medio Gauss. Y un Tesla tiene 10.000 Gauss. Ustedes ya podrán ir sospechando que tenemos en Medellín equipos
de más de 30.000 veces la inducción magnética de la Tierra. Por eso yo particularmente soy un gran devoto y todos los días preconizo más, que estamos demasiado cerca de Medellín ser considerada la capital mundial de la salud. Yo, por ejemplo, pues tengo grandes amigos en el norte, en Norteamérica, tengo amigos en Canadá, Estados Unidos, mucha familia, y soy uno precisamente que de, vendo los servicios, o sea, promuevo mucho la ciudad de Medellín, no solamente para operaciones estéticas, no, aquí tenemos operaciones a nivel cardíaco, a nivel renal, a nivel dental, a nivel de ojos. Y tenemos unos adelantos impresionantes. Y lo más importante, a unos costos significativamente más favorables. Todo eso lo logramos en Medellín y ahí el campo magnético tiene gran influencia, mucha influencia y todas esas tecnologías las tenemos en el medio. Entonces yo por eso digo precisamente que el campo magnético del mundo actual en Medellín, más que en muchas partes, lo hemos socializado. Que Medellín tiene grandes que yo recuerde, está la Clínica de las Américas, Instituto de Alta Tecnología Médica, el Instituto Neurológico, la Clínica Medellín, un montón de instituciones privadas que gozan de tener este tipo de dispositivos. Es de que si la resonancia magnética falla en la parte médica de un paciente, como estamos en problemas. ¿Por qué? Porque es que la resonancia magnética, como vamos a ver más adelante, permite coger en tajadas de 2 milímetros y puede hacerlas más pequeñas todavía y empezar a explorar. Por ejemplo, un corte transversal acá en mi brazo y empezar a explorar qué hay. Eh, que por ejemplo, a Neymar le dieron muy duro, hombre. La resonancia magnética nos va a decir en tiempo real, con unas condiciones muy especiales y mirar realmente el estado en que está el nervio, en que está el músculo. Si falla la resonancia magnética, insisto, estamos en muchos problemas. Entonces, hace un ratito les compartí un documento que escribí, obviamente que tengo otro también de campo magnético, les escribí como primero el más social, se los compartí hace un ratico y lo vamos a compartir aquí en pantalla. Es bueno que ustedes también participen, le doy la oportunidad a alguno de ustedes que nos quiera compartir el documento en pantalla y luego yo hago otros aportes o si quieren me colaboran solamente digamos con la lectura. Vamos participando todos un poquito. Bien. Ya ustedes en muchos cursos han tenido oportunidad de disfrutar de todo este tipo de materiales. Incluso muy posiblemente los han hecho. Es algo muy conocido. Bien. Vamos entonces ya a entrar en una forma muy especial aquí. Les decía, a nivel solamente histórico, insisto que en la naturaleza hay muchas fuerzas poderosas. Entre ellas hay una que es muy fuerte, que es precisamente la fuerza magnética. Recordemos que las fuerzas más simples que hay es la fuerza gravitacional. Pero, por ejemplo, en los mundos atómicos, donde tenemos, por ejemplo, que la masa de un protón es del orden de 10 al menos 27 y la del electrón del orden de 10 al menos 31, ya sabrá que la gravitación, al multiplicar esas dos cantidades, menos 31 por 10 a la menos 27, estamos hablando de 10 a la menos 58. Yo meto Excel, 10 al menos 58, y Excel me dirá todo el tiempo que eso es cero, porque en efecto eso es cero. Por eso el mundo cuántico es tan interesante, que la gente haya trabajado menos sin Excel. Yo siempre digo hasta a nivel jocoso que si todos estos desarrollos de las hojas electrónicas hubiesen aparecido mucho antes, es posible que la ciencia o sea, uno almacenando esta información estaría casi quedando cero. Entonces, no sé, hubiera sido muy complejo porque los mundos atómicos manejan unas connotaciones diferentes. El microcosmos tiene una capacidad diferente. Pero que es bonito,
que encontramos fuerzas como la fuerza débil, la fuerza eléctrica, la fuerza magnética, la fuerza gravitacional, que actúan a distancia. El concepto de campo se hace fundamental. Entonces, por eso en amarillo resalto el término experimenta a distancia y hablamos de los campos. Y como hecho especial, recordamos que el fenómeno magnético es descubierto desde épocas inmemoriales. Usted se mete ahorita a cualquier enciclopedia o se va a buscar los anales de la historia, va a hallar precisamente que hubo pastores en la antigüedad que sabían que existían piedras donde los metales eran atraídos. Obviamente que no los consideraban materiales mágicos, no era pues como normal para llegar a esos desarrollos. La historia pues que todos conocemos de Ulises en sus desarrollos por, por el Mediterráneo, por ejemplo la isla de Magnesia, y muchos escritos que hay precisamente en la época de Homero muestran precisamente que los antiguos tenían conocimientos. De hecho, el estudio de las famosas sirenas, el estudio de esos cantos, ¿qué eran? ¿Qué pasó cuando Ulises pasa por esta isla? Inmediatamente la gran montaña que había ahí atrae todos los metales de su barco y lo desbaratan. O sea, clavos, todo lo que había. Y aunque es una forma alegórica, está mostrando que había un campo magnético intenso. No se ha encontrado, pues de una vez lo digo, no se ha encontrado ninguna parte en la Tierra donde haya una montaña que tenga, por decir algo, un campo magnético, por decir algo de medio Tesla, de medio Tesla, pues eso sería algo pues grandioso. O sea, no existe, no se ha encontrado. El hombre ha producido, sí, es una cosa distinta. El hombre ha producido y seguirá produciendo grandes materiales. En forma natural, está por ejemplo la magnetita, la ilmenita, la wolframita, que son naturales. Usted va por una calle y se encuentra en el mar, por ejemplo, la piedra oxidada amarilla, que es la limonita, le acerca un metal y encuentra que hay condiciones para que se presente la atracción de materiales, lo cual muestra que posee algunas propiedades especiales. Bien, eh, hay un videito para que lo comparta pues en familia, pues ahorita se los dejo, ya les he contado por muchas historias, ustedes ya saben mucho de eso. Listo. ¿Algún compañero que nos lea el segundo párrafo? Alguien que nos colabore para que escuchemos otra voz. ¿Algún compañero que nos quiera leer el segundo párrafo? ¿Alguien que me esté escuchando? Pero ¿Sí? yo le hago, pues. Eso, muchachos, háganle. Que La... sería las fuerzas eléctricas o magnéticas. Sí, o qué. Y claro, Las fuerzas eléctricas o magnéticas, íntimamente relacionadas entre sí, han permitido la generación y la conservación del milagro de la vida, la organización y estructura de la materia, la exploración y tratamiento sistemático del interior del cuerpo humano a través de la resonancia magnética nuclear, los sistemas masivos de transporte eléctrico, sistemas metros, trenes eléctricos, buses públicos, los avances y logros de los autos movidos por la electricidad. y entonces aquí en Medellín, una de las grandes discusiones que se armó cuando estaban ahorita que iban a implementar los sistemas de esos, pongamos que el transporte en esos carros del centro. Bueno, digamos así como en Cali se llamaba el mío, una de las discusiones era que no se trabajara con gasolina ni con derivados del petróleo. Mucha gente propuso, lástima que fue muy adelante, que se hiciera una adecuación para que el sistema fuera eléctrico. Por desgracia, fue muy tarde el debate y ya tenemos vehículos, obviamente, ya se ha hecho muchos adelantos con vehículos, pero no se pudo ese logro inicial, utilizar el gran potencial que tiene Antioquia. En este momento, digamos que estamos en condiciones frías, que pues vamos a tener mucha agua, que vamos a tener mucha electricidad, mucha. Tanto que puede ocurrir que muchas de las represas, en este momento tenemos represas, pues tanto está muy lejos de los niveles porque venimos de una época mucho verano. No tenemos todavía pues, represas muy elevadas, pero con certeza que en 15 días, estos días hacemos el estudio y traemos
Miramos aquí cómo están las grandes represas, cómo están Miraflores, Albajina, Calima, por ejemplo, y veremos que están al 60, 70, 75. Y cuando ya hay mucha agua, hay que abrir los vertederos. Y toda esa energía hay que perderla, no tenemos cómo aprovecharla. Pero ahí es donde precisamente se piensa, ¿qué pasó? Que nuestros directivos, nuestros dirigentes pensaron tan tarde en eso. Sigamos leyendo, por favor. Un planeta que pueda albergar vida, tal como la conocemos actualmente, debe tener una capa protectora de muchos rayos nocivos o letales que puedan afectar la vida o generar mutaciones o limitaciones. En efecto, la Tierra, por ejemplo, posee unos anillos llamados de Van Allen, cuya función es impedir que esos rayos no lleguen de manera directa. Los ciclotrones, esos grandes y famosos aceleradores de partículas que van aumentando la rapidez de ellas hasta velocidades cercanas a la de la luz, utilizan los campos magnéticos para elevar su eficiencia. En los resonadores magnéticos de nuestro amado Valle de Aburrá tenemos equipos potentes del orden de 2 teslas, donde aprovechando unos poderosos solenoides enfriados a 4 grados Kelvin se tiene el poder de percibir con ojo de detalles partes específicas del cuerpo humano. El efecto Hall ayudó a clarificar el conocimiento de los semiconductores. Las manchas y los vientos solares han cautivado a los observadores de todos los tiempos. La ionosfera, la magnetosfera, la brújula, la Tierra como un gran imán son conceptos esenciales para comprender muchos fenómenos que deslumbran a los seres humanos. El magnetismo es un campo muy poderoso y muy social. Muy bien. Muchas gracias. Entonces observe palabras mágicas que van resumiendo lo que vamos diciendo. En nuestra tierra, pues, le hago mucho hincapié a esa parte. De hecho, un compañero de ustedes, David Brand, estuvo estudiando en llamada IUE por problemas cuando había que tomar asistencia y los estudiantes cancelaban por asistencia. Él era de los pocos especializados en el medio en equipos médicos, hablando de 10 años atrás, un poquito más. Mi recomendación con él fue que, viendo que le había tocado retirarse, que estudiara a distancia. Y en efecto, lo relacioné con otro instituto donde yo trabajaba y terminó a distancia. Y actualmente es de los grandes administradores en Colombia de los equipos biomédicos. Él hubiera querido terminar en la UV, pero realmente él estaba, por ejemplo, en charla conmigo y lo llamaban, arranque por apartador, tenía que arrancar, arranque tal parte, todos los equipos médicos y muy especialmente llegó a ir teniendo gran conocimiento de esta otra parte de resonadores. Él me acompañó varias veces a instituciones donde, pues cuando, es que yo aquí recuerdo, cuando teníamos muchos estudiantes en la UV, entonces hacíamos muchas visitas a represas, a, a la León 3 incluso. La León 3 estuve incluso con el profesor Yepes, llevé por allá 8 estudiantes a esta parte de conocer toda la parte de resonadores de la León 3. Estaba también otro ingeniero que también tuvo oportunidad de formar. Entonces, mire que tenemos material formado desde la UVE, desgraciadamente grabado en otra parte, donde, y les hago ustedes el comentario, si ustedes se van especializando en la parte de equipos médicos, hombre, es interesantísimo. O sea, a medida que usted está haciendo esta carrera, va empezando a experimentar con el tema de la biomedicina, por ejemplo. Mire que ahorita la Escuela de Ingeniería de Antioquia, el CES, el ITM, le están trabajando duro a este tema. Es una invitación. En el campo médico, muchachos, hay un montón de plata y recursos. Y los valores son extremos. Un equipo de tecnología RMN son equipos que valen más de 6.000 millones, sin contar la estructura civil. O sea, es muy costoso. Manejar equipos que vengan con láseres, lo que ustedes llamamos láseres. Esto es muy interesante, se ha socializado mucho. Y por ejemplo, ya en Medellín tenemos muchos médicos que se han especializado en el manejo de toda esta parte de dentadura. Y ya precisamente si no tienes, ya te, no, o sea, si todas tus casas son blancas, y utilizadas un láser, eso es interesantísimo. Tenemos láseres del orden de los milijulios, capaces de perforar, y con un líquido que básicamente que es el agua, tú no sientes absolutamente nada, un calorcito. Eso lo tenemos aquí en el medio. O sea, Medellín
es maravillosa, pues yo me quiero mucho. Listo. Desde la breve historia del magnetismo, quería resaltar, ¿nos quiere leer un pedacito? Listo, dice, breve historia del magnetismo. Un, dos, tres. Bueno, nuestro lector se nos escapó. ¿Alguien nos quiere colaborar? Listo, hágale. Sí, hágale. Los griegos de la antigüedad tenían conocimiento del magnetismo. Año 800 antes de Cristo. Sabían que, por ejemplo, que una esfera llamada hoy en día magnetita, un óxido de hierro, eran capaces de atraer ciertas partículas metálicas. También se tenían noticias de puntas metálicas atraídas de ciertas rocas. Incluso en las célebres e inolvidables historias de Ulises, se habla de la fuerza poderosa con que en la isla de Magnesia fueron sometidos él y su tripulación, que generó un gran caos. En el año 1269, el señor Pierre de Maricourt trabajó sobre las direcciones que podía seguir una aguja metálica que se ubicaba estratégicamente en diversos lugares en las cercanías de un imán natural esférico. Observaciones sistemáticas sugirieron proponer que todo imán tiene dos polos llamados norte y sur y que cumple el sencillo principio: polos de igual nombre se repelen y polos diferentes se atraen entre sí. Sígale con otro pedacito, el de Gilbert. Hilbert propuso por el año 1600 que la Tierra era un gigantesco imán, y de esa manera los trabajos anteriores con la brújula fueron reanalizados. Una idea sencilla pudo haber motivado la construcción y posterior socialización del manejo de la brújula. Si un imán de barra se deja suspendido de su punto medio por una cuerda de tal manera que pueda balancearse libremente por esa región, se percibirá que se orientará naturalmente de los polos de la Tierra. En 1750, John Michael usó la balanza de torsión para mostrar que los polos magnéticos son capaces de experimentar fuerzas atractivas o repulsivas entre sí. Y dichas fuerzas varían, como lo hacen las gravitacionales o las eléctricas, de forma inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Muy bien, entonces mire que hay unos trabajos sistemáticos en el mundo, precisamente ya desde hace mucho tiempo, o sea, la fuerza magnética es conocida. Esto no es nuevo, ya tiene muchos años de trabajo. El señor Gilbert pensó la Tierra como un gran imán y precisamente a raíz de eso vamos a interpretar. Mire que siempre se habla de un dipolo. En este momento vamos a hablar de ese término tan importante desde el punto de vista de la teoría electromagnética. Los desarrollos son enormes. Usted empieza a mirar ahí y observe que, por ejemplo, las fuerzas, las corrientes, por ejemplo, yo tengo dos corrientes paralelas, ellas se pueden atraer o repeler, como si fueran imanes. Y de hecho, existe la balanza magnética. De la balanza magnética permite precisamente también hacer cálculos. O sea, no existe solamente la fuerza, la balanza gravitacional. También tenemos la balanza que llamamos una balanza magnética, donde utilizando solamente magnetismo se pueden hacer pesos y también se han hecho análisis a través de esto. Entonces ya tenemos como, o sea, miremos que el campo magnético es demasiado social, lo tenemos alrededor de nosotros. Hacemos un receso de 4 minuticos, tomemos buena energía, calmamos un poquitico el frío, con todo el entusiasmo volvemos a este análisis. Entonces, dejo de compartir, ya está faltando dos, cuatro, cinco, dos compañeros. Bueno, vamos que se las pegamos todavía solo. Ya cierro y volvemos en 4 minutitos. Muchas gracias a todos. 4 minutitos.